El viento frío soplaba por las ventanas del convento, mientras una joven frágil, de mirada dulce, cosía en silencio bajo la tenue luz de una lámpara. Afuera, el mundo seguía con prisa, como tantas madres y abuelas que, entre cuentas y preocupaciones, aún encuentran tiempo para rezar por sus hijos. ¿Cuántas veces, querida, tú también te sentiste pequeña ante el dolor, pero aún así quisiste amar? Pues así vivió Santa Teresita. Pero lo que esta joven descubrió, transformó el sentido de la fe cristiana. Escribe amén si quieres conocer el secreto de su amor escondido. El sonido de la campana resonaba por todo el pequeño pueblo de Alencon, mezclándose con el aroma del pan caliente que salía de las panaderías y con el frío suave que se deslizaba por las calles de piedra. Dentro de una casita modesta, una niña de mejillas rosadas y ojos castaños observaba el humo que salía de la tetera mientras su madre cosía en silencio. El tiempo parecía ir despacio, como si el mismo cielo se inclinara para bendecir aquel hogar sencillo donde nacería una flor, pequeña, pero de perfume eterno. Teresita era la menor de una familia numerosa. Su padre, Luis, era un hombre bondadoso, de palabra suave y fe firme. Su madre, Celia, una mujer dedicada, que unía oración y trabajo con la serenidad de quien entiende que el hogar también es un altar. La casa de los Martín siempre tenía el sonido de las risas de las hijas, de las oraciones al atardecer y del bordado cuidadoso de la madre. Pero el perfume de la alegría pronto se mezcló con el amargor del dolor. Cuando Teresita tenía apenas 4 años, Celia partió al cielo. La pequeña no comprendía bien lo que era la muerte, solo sabía que la ausencia de su madre dejaba un silencio demasiado grande. Una vez, al ver a su padre llorar, se le acercó y preguntó: «Papá, mamá ya no va a volver». Él acarició su cabello y respondió con la voz entrecortada: «No, mi florecita, pero ahora ella cuida de nosotros desde lo alto del cielo». Aquellas palabras simples se volvieron semilla en el corazón de Teresita. Ahí empezó el amor que no teme a la pérdida, porque confía en el amor eterno de Dios. Los días siguientes fueron de aprendizaje silencioso. La niña pasaba largos momentos en el jardín, observando cómo se abrían las flores, y decía para sí misma: «Quiero ser como una florecita de Jesús, pequeña, pero llena de perfume». Había en ella algo puro y sensible, como si su alma ya presentía el llamado a la santidad. Le gustaba rezar sola, cantar bajito frente a las imágenes de los santos y preparar pequeños regalos para el niño Jesús, un dibujo, una flor, una sonrisa. Pero, como sucede con toda alma que ama, también llegaron las sombras. El dolor de la ausencia se transformó en timidez y lágrimas. Teresita se volvió una niña muy sensible, lloraba con facilidad, sentía miedo ante las ausencias y anhelaba un amor que no terminara nunca. Aún así, su padre y sus hermanas la envolvían con ternura. Paulina, la hermana mayor, se convirtió en una especie de madre espiritual, y Teresita veía en ella un espejo de la fe viva que deseaba tener. Había tardes en que el sol entraba por las ventanas y el aroma de las flores invadía la habitación. Teresita se arrodillaba frente a una pequeña imagen de la Virgen María y decía: «Madrecita del cielo, ya no tengo a mi mamá aquí, pero quiero que tú me enseñes a amar a Jesús como ella lo amaba». Era una oración simple, de niña, pero tan sincera que todo el cielo debía inclinarse para escucharla. El tiempo fue pasando, y aquella niña frágil comenzó a comprender que el dolor, cuando se ofrece con amor, se transforma en bendición. Observaba a su padre rezando el rosario, veía a sus hermanas ayudando a los pobres, y se daba cuenta de que la santidad no estaba en grandes gestos, sino en las pequeñas fidelidades del día a día. En sonreír cuando uno quiere llorar, en ayudar aunque esté cansada, en confiar cuando todo parece perdido. Una noche fría, mientras miraba las estrellas, Teresita dijo en voz baja: «Jesús, quiero ser tuya para siempre». Fue una frase corta, pero selló una alianza. Aún no lo sabía, pero el camino que había elegido no estaría hecho de glorias humanas, sino de flores escondidas, flores que brotan en el suelo de la obediencia y la fe. Muchos años después, escribiría que desde muy pequeña, deseaba ser santa. Y tal vez, querida, por eso su historia toca tanto el corazón de quienes ya han vivido mucho.
Porque la santidad de Teresita no nació de las grandezas del mundo, sino del amor vivido en las tareas simples, en las lágrimas escondidas y en los gestos silenciosos de quien confía, incluso sin entender. Imagínalo, una niña, sin madre, aprendiendo a encontrar en Dios el abrazo que le faltaba. ¿Cuántas de nosotras no hemos buscado ese mismo consuelo? ¿Cuántas veces, ante las pérdidas, nos preguntamos si Dios aún nos mira? Teresita descubrió que sí, y ese descubrimiento lo cambia todo. Comenzó a ver la vida como un jardín, cada persona es una flor distinta, y Dios recoge las que más le agradan. Algunas flores viven largos veranos, otras florecen por poco tiempo, pero todas son amadas con la misma ternura. Esa imagen, tan simple, la convirtió en un ejemplo eterno de confianza. Y así, hermana mía, comenzó la historia de la florecita de Dios, una niña que aprendió a transformar la nostalgia en oración y la fragilidad en entrega. El amor que conoció en su infancia se convertiría, más tarde, en el cimiento de una fe capaz de resistir al dolor, al miedo y a la enfermedad. ¿Y tú, querida, alguna vez tuviste que levantarte después de una pérdida? ¿Has sostenido el dolor en el pecho y aún así le diste gracias a Dios por un día más de vida? Pues mira, es en ese instante cuando la fe realmente florece. Teresita nos enseña que incluso el sufrimiento puede volverse una oración cuando lo ofrecemos con amor. Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Jesús no hablaba solo de los niños en cuerpo, sino de las almas puras, simples y confiadas como la de aquella niña de Alencón. Pero lo que nadie imaginaba era que esa niña de mirada dulce y cuerpo frágil llevaba dentro de sí un amor tan fuerte, tan ardiente, que sobrepasaría los límites del tiempo. El viento frío de aquella infancia sería apenas el preludio de una llama que incendiaría al mundo entero con la sencillez del amor de Dios. Y lo que estaba por venir cambiaría para siempre la manera en que el cielo y la tierra se tocarían. La neblina cubría las colinas de Lisieux como un velo silencioso. Dentro de la casa de los Martín, el frío de la mañana se mezclaba con el aroma de la cera de las velas y el leve crujir del suelo de madera. Teresita, ya adolescente, caminaba despacio, con los ojos bajos y el corazón inquieto. El mismo corazón que un día se llenaba de risas, ahora parecía hecho de nostalgia y silencio. Con la partida de Paulina al Carmelo, sintió que el mundo se derrumbaba. Aquella hermana que había sido como una madre tras la muerte de Celia, ahora vivía entre las rejas del convento, inaccesible. Jesús mío, murmuraba Teresita, ¿por qué siempre te llevas a los que amo? Sus noches se volvieron largas, marcadas por lágrimas escondidas en la almohada y oraciones murmuradas entre sollozos. Parecía que el cielo, que antes le sonreía, ahora guardaba silencio. Muchos podrían pensar que era solo melancolía juvenil, pero para ella era algo más, era la noche del alma, ese tiempo en que Dios parece lejano, pero en realidad está preparando el corazón para un amor más profundo. Y dime, querida, ¿cuántas veces también pasamos por esas noches silenciosas? Esas en las que oramos y el cielo parece no responder. Teresita vivió eso intensamente. Se volvió más tímida, más sensible. Cualquier palabra le arrancaba lágrimas. Su padre, angustiado, intentaba consolarla. La llevaba al campo, le contaba historias, pero nada parecía llenar aquel vacío. El miedo a la soledad crecía. Quisiera ser fuerte como lo era mamá, decía en voz baja. Pero todo me hiere. Los meses se arrastraban, y la pequeña Lisieux era testigo de la lucha de un alma pura contra el desánimo. Un médico llegó a ser llamado, decían que tenía los nervios demasiado frágiles. Pero, hermana mía, no hay remedio humano que cure el dolor de quien siente que ha perdido el sentido de la fe. Y aún así, Dios obraba en silencio. Una noche, Teresita se arrodilló frente a una imagen de la Virgen María que estaba en su habitación. Las lágrimas corrían por su rostro, y su voz era apenas un susurro. Madrecita del cielo, me siento tan sola, por favor, sonríe para mí. Y como un soplo del espíritu, algo sucedió. La misma Teresita contaría después que la imagen de la Virgen pareció cobrar vida, que su rostro se iluminó con ternura. Una paz profunda llenó la habitación, y más aún, el corazón de la joven fue tocado por una nueva confianza.
pero el tiempo de la prueba aún no había terminado. Pasaron los meses hasta la Navidad de 1886. Aquella noche, la casa estaba llena de risas y cantos. Las hermanas preparaban el pesebre, el padre sonreía, y Teresita, con 13 años, sentía una mezcla de alegría y cansancio. Fue la última en subir las escaleras cuando escuchó a su padre comentar: menos mal que este es el último año que tendremos que soportar esta escenita infantil. Aquellas palabras, que en otro tiempo le habrían herido como una espada, cayeron ahora en su corazón con suavidad. Por primera vez, no lloró. Un calor diferente la envolvió. Era como si el niño Jesús, acostado en el pesebre, le dijera: ahora eres completamente mía. Desde esa noche, todo cambió. Teresita sintió una fuerza nueva, un deseo profundo de amar sin esperar nada a cambio. Le dijo a sus hermanas: Jesús me ha liberado del egoísmo. Ahora quiero vivir solo para Él. Fue lo que más tarde llamaría su conversión del corazón. El miedo dio lugar a la confianza, la debilidad se transformó en entrega. Era como si una flor hubiera florecido en pleno invierno. De esa experiencia nació lo que después enseñaría al mundo, que el amor verdadero comienza cuando dejamos de mirar nuestras propias heridas y empezamos a mirar las heridas de los demás. Comenzó a ayudar más, a sonreír más, a consolar a sus hermanas. No porque ya no sintiera dolor, sino porque aprendió que el dolor puede transformarse en oración. Imagínalo, hermana mía, una adolescente frágil, aún llena de nostalgias y dudas, decidiendo amar incluso cuando todo le faltaba. Y es precisamente ahí donde vive el secreto de la santidad, no en la ausencia de lágrimas, sino en la valentía de amar incluso llorando. Tal vez tú también conozcas ese sentimiento. Tal vez hayas vivido momentos en los que el corazón se cansó de esperar, y aún así, seguiste firme en la fe. Pues debes saber que el mismo Dios que sostuvo a Teresita en sus noches silenciosas, es el que hoy te sostiene a ti en tus días de soledad y añoranza. Desde aquella Navidad, ella ya no sería la misma. Comenzó a desear el cielo, no como escape, sino por amor. Quería que todos conocieran a ese Jesús que consuela hasta el corazón más afligido. Y esa llama, que nació de un dolor sanado por la fe, se convertiría en el centro de toda su vida. ¿Cuántas veces, querida, el Señor nos hace crecer por caminos que no comprendemos? El alma de Teresita floreció en el dolor porque aprendió a confiar en el tiempo de Dios. Y tú también, aunque no lo veas aún, estás siendo moldeada por sus manos, cada lágrima, cada silencio, cada oración es parte de esa obra. Los que siembran entre lágrimas, cosecharán con alegría. Salmo 126, 5. El Señor transforma el llanto en cosecha, y lo que hoy pesa, mañana puede ser testimonio de fe. Y fue allí, en aquella fría noche de Navidad, bajo el humilde resplandor del pesebre, donde algo se encendió en su corazón. La niña frágil se convirtió en una joven decidida a amar sin medida. Lo que ella aún no sabía era que ese amor la llevaría por caminos de sacrificio y entrega total, y que, para cumplir su misión, tendría que dejarlo todo para seguir el llamado del cielo. El amanecer en Lisieux traía un frío suave, y el sonido de las campanas del convento resonaba a lo lejos, mezclándose con el perfume de las flores del jardín. El viento soplaba por las colinas, levantando el velo blanco de la neblina, como si el mismo cielo se preparara para recibir una nueva promesa. Teresita, aún tan joven, caminaba con pasos firmes, la mirada decidida y el corazón en llamas. Desde su conversión, algo en ella había cambiado profundamente. Ya no buscaba consuelo humano, sino solo el amor de Dios. A los 15 años, tomó una decisión que sorprendió incluso a los más devotos de su familia. Quería entrar al Carmelo, vivir en clausura, renunciar al mundo para consagrarse enteramente a Jesús. Muchos sonrieron con ternura e incredulidad. Tan jovencita, esto se le va a pasar, pero ella sabía que aquel deseo no venía de sí misma. Era un llamado. Era vocación. Su padre, siempre amoroso, se debatía entre el orgullo y el dolor. Mi florecita, le decía, aún eres una niña. Y ella, con la serenidad de quien habla guiada por el Espíritu, respondió: Papá, no es por desprecio a la vida, es por amor a Dios. Quiero entregarme toda a Él.
Aquellas palabras simples tocaron el corazón del viejo Luis, que, entre lágrimas, prometió apoyarla. Pero la decisión no sería fácil. Las reglas del Carmelo exigían una edad mínima, y los superiores decían que era demasiado joven para soportar la dureza de la vida religiosa. Teresita no se desanimó. Pidió a Dios valentía y decidió luchar. Buscó al obispo local, escribió cartas, oró día y noche. Si es voluntad del Señor, Él abrirá las puertas, decía con confianza. Su fe era una insistencia amorosa, la misma que tantas madres conocen al orar por sus hijos, esperando pacientemente a que el cielo se mueva. Pero el camino aún guardaba una sorpresa. La familia Martín decidió hacer una peregrinación a Roma, y allí, frente al Papa León XIII, Teresita vio la oportunidad que tanto esperaba. Cuando llegó su turno de arrodillarse, lo miró a los ojos y, desobedeciendo las instrucciones, habló con valentía. Santo Padre, le pido la gracia de entrar al Carmelo a los 15 años. Los guardias intentaron interrumpirla, pero el Papa sonrió con bondad y respondió: Hija mía, si es voluntad de Dios, entrarás. Aquellas palabras fueron como un sello celestial. Al regresar a Lisieux, tras mucha oración, finalmente llegó la autorización. El 9 de abril de 1888, Teresita cruzó las puertas del Carmelo de Lisieux. Tenía solo 15 años, pero su alma ya cargaba una madurez que el tiempo no mide. El silencio del convento la envolvió como un abrazo del mismo Dios. Las paredes frías, el suelo de piedra, el velo marrón y el rosario entre las manos se convirtieron en símbolos de una nueva vida. Allí dentro, aprendió que el amor verdadero se prueba en la obediencia, en la paciencia y en las pequeñas renuncias diarias. El trabajo era sencillo: limpiar, rezar, cuidar las flores, escribir. Pero en cada gesto había una entrega total. Quiero ser amor en el corazón de la iglesia, escribió más tarde. No buscaba aplausos ni reconocimientos. Solo quería amar por aquellos que no amaban, rezar por quienes se habían olvidado de Dios. Las hermanas mayores la observaban con ternura y admiración. Algunas dudaban que pudiera resistir las pruebas de la clausura. Pero Teresita, con una sonrisa serena, respondía: Jesús no me llama a grandes hazañas, sino a pequeñas fidelidades. Y así es también en la vida, ¿verdad, querida? ¿Cuántas veces Dios no nos llama a servir en silencio, cuidando el hogar, al nieto, a un enfermo, o incluso a nuestra propia soledad? Teresita descubrió que el camino más corto al cielo está hecho de pequeños gestos repetidos con amor. Enfrentó el frío de las madrugadas, el cansancio de los días largos, y también momentos de duda. Pero nunca desistió. Les decía a sus hermanas: no quiero ser una santa a medias. Quiero ser completamente de Dios. Y así, paso a paso, la niña de Alencon se transformaba en una mujer espiritual, moldeada por la oración y el sacrificio. En la clausura, aprendió el valor del tiempo, de la espera, del silencio. En cada rosario, en cada trabajo humilde, veía una oportunidad para crecer en el amor. La santidad, escribió, no consiste en hacer mucho, sino en amar mucho. Y mientras más se entregaba, más florecía, aunque estuviera oculta del mundo. Sentía nostalgia de su padre, de sus hermanas, de la vida sencilla fuera de los muros, pero encontraba consuelo en la presencia de Jesús en la Eucaristía. Mi alimento es hacer su voluntad, decía, y esa frase resonaba como una oración eterna en el corazón de quienes la escuchaban. ¿Cuántas veces, hermana mía, también nosotras debemos dejar algo para seguir el llamado de Dios? Tal vez no un convento, pero sí un hábito, un dolor, un apego. A veces, seguir la voluntad divina significa aceptar envejecer con fe, cuidar con paciencia, perdonar lo que duele. Al igual que Teresita, cada una de nosotras tiene su propio Carmelo, ese lugar interior donde aprendemos a amar en silencio y a confiar en el tiempo del Señor. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Filipenses 4:13. La fuerza que viene de Dios es suave, pero firme, es el soplo que sostiene cuando el cuerpo se cansa, cuando el alma quiere rendirse. Pero Teresita aún no sabía que aquel convento donde ahora florecía en el amor sería también el escenario de sus mayores pruebas.
Detrás de las rejas, donde el mundo no la veía, enfrentaría el peso de la enfermedad, el dolor de la duda y la purificación del corazón. Y sería justamente allí, entre el silencio y el sufrimiento, donde nacería la santidad que iluminaría al mundo entero. El sol de la mañana se filtraba por las estrechas ventanas del Carmelo, dibujando franjas doradas sobre el suelo de piedra. El aroma de las flores del jardín se mezclaba con el del pan recién hecho que venía de la cocina, y el suave crujir de las sandalias de las hermanas rompía el silencio de la clausura. Era un día común, de esos que el mundo ignora, pero para Teresita, cada instante escondía una eternidad. En el convento, la rutina era sencilla y exigente. Rezar, trabajar, servir, callar. Pero en el corazón de la joven carmelita, cada pequeño gesto se volvía un acto de amor. Había descubierto el secreto que guiaría toda su vida, el caminito. Era el camino de los que no hacen grandes cosas, pero aman inmensamente en lo pequeño. Cuando fregaba el suelo, ofrecía ese trabajo a Dios como si limpiara los pies de Jesús. Cuando soportaba críticas injustas, sonreía y decía, hoy ofrezco este dolor por los que no creen. Había una hermana en el convento que la reprendía por cualquier motivo. Una vez, durante la oración, empujó su silla sin querer y escuchó un murmullo molesto. Teresita contuvo el impulso de responder. Respiró hondo y pensó, es por amor, Señor. Más tarde, se acercó a esa misma hermana y le ofreció una sonrisa. No respondía con palabras, sino con ternura. Aquello que podía generar conflicto se convertía en semilla de paz. En otra ocasión, al lavar la ropa, el agua helada le congelaba las manos y el viento del invierno le cortaba el rostro. Una compañera le dijo: «Hermana, ¿por qué no descansa un poco?». Y ella respondió con dulzura: «Ah, hermana, es ahora cuando puedo probar mi amor. Cuando duele, es cuando más vale». Así era, en las cosas pequeñas, transformaba el sufrimiento en oración. Sus hermanas empezaron a notar que había algo distinto en ella. No era lo que decía, era su forma de vivir. Todo en Teresita irradiaba una alegría serena, un amor tranquilo, una paz que no dependía de las circunstancias. Enseñaba que la santidad estaba al alcance de todos, bastaba con amar en lo cotidiano. Más tarde escribiría en su diario: «Quiero ser el amor en el corazón de la Iglesia». Y qué lección tan grande, querida. ¿Cuántas veces también buscamos lo extraordinario, cuando lo sagrado está en lo simple? El café hecho con cariño, el cuidado de un nieto, la sonrisa ofrecida a quien nos ha herido, todo puede ser una ofrenda. Teresita comprendió que el secreto de la santidad no está en escalar montañas, sino en convertir el camino llano en altar. En el silencio de la clausura, comenzó a escribir historia de un alma, por obediencia a la Madre Superiora. Lo que parecía un simple ejercicio de memoria, se convirtió en el testimonio que cambiaría el mundo. Con su caligrafía delicada y firme, escribía los pensamientos que brotaban del corazón. No quiero hacer grandes obras, sino amar mucho. Amar hasta el último suspiro. Cada página era un espejo del alma, una invitación a la confianza, a la humildad, a la entrega total. En sus anotaciones confesaba que, a veces, su corazón también se cansaba. Había días de soledad, momentos en que la fe parecía debilitarse. Pero ella repetía: «Aunque no sienta nada, seguiré amando». ¿Qué fuerza hay en esa frase? Amar sin sentir, servir sin aplauso, mantenerse firme cuando nadie ve. Es el amor purificado, el amor maduro, ese que Dios más valora. Una noche, una hermana la vio arrodillada en la capilla, entre lágrimas. Le preguntó qué le pasaba. Y Teresita respondió con una sonrisa: «Lloro de alegría, porque he descubierto que Dios se contenta con tan poco cuando ese poco es amor». Ese tan poco era su todo. Las flores que ponía frente al altar, los trapos lavados, el silencio aceptado, las humillaciones soportadas con dulzura, todo era transformado en adoración. En el Carmelo, nadie la llamaba santa. Era simplemente la hermana Teresita. Y quizá esa sea la prueba más hermosa de su grandeza, ser pequeña por elección, esconderse para que Cristo brillara.
¿Cuántas veces, hermana mía, tú también te has sentido escondida, en el hogar, en la familia, en la vejez, y has pensado que nadie ve tu esfuerzo? Pues debes saber, Dios sí lo ve. Y es en ese escondite de amor silencioso donde nacen los milagros más grandes. Ella misma decía: nunca he hecho nada extraordinario, pero he amado en todo. Y eso es exactamente lo que Dios espera de nosotros: fidelidad en lo pequeño, constancia en la fe, bondad en las cosas simples. Ese es el camino del caminito, el camino que cualquier persona, de cualquier edad, puede seguir, incluso tú, querida. Quien es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Lucas 16:10. El Señor no mide la grandeza de las obras, sino el tamaño del amor con que se hacen. Pero el cuerpo frágil de Teresita comenzaba a mostrar señales de debilidad. Las hermanas notaron su creciente palidez, la tos persistente, el cansancio que le dificultaba respirar durante las oraciones. Ella, sin embargo, no decía nada. Seguía sonriendo, ofreciendo todo por amor. Lo que nadie sabía era que el jardín de flores que ella cultivaba en su corazón estaba a punto de ser regado por lágrimas más amargas. Muy pronto, el amor que predicaba sería puesto a prueba por el sufrimiento, y el perfume de la florecita de Jesús se esparciría justamente a través del dolor. El viento frío atravesaba las ventanas del convento y hacía temblar la llama de las lámparas. El aire olía a medicina, y el silencio solo era interrumpido por el sonido de la tos de Teresita. Las flores del jardín, que antes cuidaba con tanto cariño, ahora se marchitaban lentamente, como si también sintieran el dolor de la joven Carmelita. La enfermedad comenzó de forma discreta, un poco de debilidad, algo de fiebre. Las hermanas pensaban que era solo el cansancio de la rutina, pero el tiempo reveló la verdad: Teresita tenía tuberculosis, una enfermedad que, en aquella época, no perdonaba. Aún así, no se quejaba. Cuando el dolor era fuerte, simplemente apretaba el crucifijo contra el pecho y murmuraba: todo es gracia. Las hermanas se turnaban para cuidarla. Una le llevaba agua, otra le acomodaba la almohada, y todas se admiraban de la serenidad de la joven. Una de ellas le dijo: hermana, ¿cómo puedes sonreír así? Y ella respondió con voz débil, pero firme: porque el sufrimiento es una escuela donde se aprende a amar de verdad. Esas palabras, simples y dulces, resonaban por los pasillos y quedaban grabadas en los corazones. A medida que la enfermedad avanzaba, el cuerpo de Teresita se volvía más frágil, pero su espíritu ganaba una fuerza luminosa. Decía que quería parecerse a Jesús crucificado, amando hasta el final. En sus últimas cartas escribió: no me arrepiento de haberme entregado. Todo lo que viví, incluso el dolor, fue prueba de amor. Hubo noches en que la fiebre le causaba delirios. Las hermanas escuchaban su respiración agitada y la veían sostener el crucifijo con ternura. En medio del dolor, decía: ah, cuánto me ama él, y cuánto le amo yo. Incluso cuando su cuerpo ya no respondía, su alma seguía viva, ardiendo de fe y entrega. Pero no creas, querida, que no sintió miedo. Hubo días de angustia, de silencio interior, de sensación de abandono. Una vez confesó: el cielo parece cerrado, pero yo elijo creer. Y fue esa elección, creer sin ver, confiar sin sentir, la que la hizo tan cercana a nosotras. Porque, en el fondo, todas tenemos nuestros días de cielo cerrado. Esos en los que oramos por un hijo y no vemos respuesta, en los que el cuerpo duele y la esperanza parece agotarse. Teresita nos enseña que la verdadera fe florece precisamente en esos momentos. En el punto más crítico de su enfermedad, ya no podía participar en las oraciones de pie. Permanecía acostada, con los labios resecos, pero con una mirada serena. Cuando las hermanas la visitaban, decía: no lloren por mí, el sufrimiento es el pincel con el que Dios pinta el alma. Y sonreía. Una sonrisa suave, llena de paz. Su padre, ya anciano y debilitado, no pudo seguir visitándola, pero Teresita rezaba por él todos los días. Ofrecía cada dolor por su familia, por los pecadores, por los misioneros. Quiero amar hasta morir, decía. Y ese amor la transformó en llama.
Las hermanas que la rodeaban contaban que la habitación de la enferma tenía algo especial. A pesar del olor a medicinas y del aire pesado, había dulzura allí, como si la presencia de Dios hiciera todo soportable. Cuando el dolor se intensificaba, cerraba los ojos y repetía: Dios mío, te amo. Y, misteriosamente, un perfume de rosas comenzaba a llenar el lugar. Una vez, una joven novicia lloraba a los pies de su cama. Hermana, no entiendo cómo puede soportar todo esto. Teresita, aunque débil, sonrió y respondió: Cuando se ama, todo se vuelve liviano. El amor cambia el peso de la cruz. Qué bálsamo son esas palabras, ¿verdad, hermana mía? Porque todas cargamos nuestras cruces. Algunas visibles, otras escondidas en el corazón. Y el secreto para soportarlas está ahí, no es huir de ellas, sino convertirlas en puentes hacia el cielo. En sus últimos meses, apenas podía hablar. Su diario se llenó de anotaciones breves, frases de entrega. Todo lo que Dios quiera. Soy feliz al sufrir por Él. Me siento pequeña, pero confiada. Cada palabra era una semilla de esperanza sembrada en medio del dolor. Y aún frágil, seguía ofreciendo amor. Cuando alguien la visitaba, intentaba consolarlo. Todo saldrá bien. Dios es bueno. Imagínalo, querida, una joven al borde de la muerte consolando a quienes venían a consolarla. ¡Qué grandeza silenciosa! Ella decía que el sufrimiento era como un jardín de espinas, pero que entre las espinas nacían flores invisibles, flores que solo Dios recogía. Y así es también con nosotras. Los dolores de la edad, la soledad, las preocupaciones por hijos y nietos, todo puede convertirse en oración cuando se ofrece con amor. ¿Y tú, hermana mía, has vivido tus dolores con fe? ¿Has pensado que quizá Dios está usando incluso tu sufrimiento para regar las flores de otros corazones? Cada lágrima que cae es una súplica que sube. Cada dolor que entregas es una luz que se enciende en el cielo. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. La fuerza de Dios se manifiesta cuando ya no tenemos fuerzas propias. Es ahí cuando Él nos lleva en brazos y transforma el sufrimiento en redención. Pero antes de partir, Teresita dejaría un regalo que marcaría generaciones. Sus últimas palabras, dichas entre suspiros y sonrisas, serían una promesa hecha con el alma. Una promesa que llenaría al mundo de esperanza, de perfume y de milagros. Algo invisible, pero eterno, estaba a punto de suceder. La luz suave de la tarde entraba por las ventanas del convento, iluminando la habitación sencilla donde Teresita reposaba. El aire olía a flores frescas y el canto lejano de las hermanas se mezclaba con el suave tic-tac del reloj. La fiebre le dificultaba la respiración, pero en su rostro había paz. Era septiembre de 1897 y el cielo parecía inclinarse sobre el Carmelo de Lisieux. La joven ya sabía que el final estaba cerca. No había miedo, solo confianza. No muero, entro en la vida, decía con una sonrisa ligera. Su voz, ahora frágil como un hilo de viento, aún encontraba fuerza para consolar a las demás. No lloren. En el cielo, las amaré aún más. Y como una madre que se despide con ternura, prometió: pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Estas palabras, mis queridas, resonaron mucho más allá de los muros del convento. Allí nacía la promesa de la lluvia de rosas, la certeza de que, incluso en el cielo, seguiría cuidando de los que sufren en la tierra. Y quién sabe, quizás tú misma, algún día, hayas sentido esa lluvia invisible, un consuelo inesperado, una paz que no se explica, una gracia que llega justo a tiempo. En sus últimos días, el cuerpo de Teresita estaba agotado. La tos era fuerte, la sangre manchaba el pañuelo blanco, pero su mirada seguía serena, fija en el crucifijo. Oh, cuánto lo amo. Dios mío, cuánto te amo. Repetía. Y cuando le preguntaban si tenía miedo a la muerte, respondía: ¿miedo? No. Es el encuentro con el amor. Y ese amor, hermana mía, no era emoción pasajera, sino entrega total. El amor que aprendió en las cosas pequeñas, ahora se volvía portal hacia la eternidad.
Las hermanas, conmovidas, se turnaban para acompañarla. Algunas lloraban, otras rezaban en silencio. Y ella, notando el dolor de sus compañeras, les decía: no piensen en mí como alguien que se va, piensen en mí como alguien que empieza a vivir. Era como si el Espíritu Santo hablara por su boca, enseñando que la muerte no es un final, sino un paso. La tarde del 30 de septiembre, el cielo tenía un tono dorado. El convento entero parecía envuelto en un silencio sagrado. Teresita miró una vez más al crucifijo, y con un suspiro dulce murmuró: Dios mío, te amo. Y partió. Sin miedo, sin angustia. Con el rostro tranquilo, como quien se duerme en los brazos del Padre. Las hermanas sintieron que la habitación se llenaba de un perfume suave de rosas. No había ninguna flor allí, pero el aire entero parecía exhalar aroma de cielo. Fue la primera señal de que su promesa se cumplía. Días después, comenzaron a llegar testimonios de milagros, curaciones, conversiones, reencuentros. La lluvia de rosas empezaba a caer sobre el mundo. Años más tarde, sus escritos fueron reunidos en el libro Historia de un alma, que se difundió por todos los continentes. Hombres y mujeres, sabios y sencillos, jóvenes y ancianos, hallaron consuelo en sus palabras. El Papa la proclamó santa, y hoy es conocida como Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, la florecita de Dios. Pero más allá de los títulos y altares, Teresita dejó un legado vivo, el mensaje de que el amor es el centro de la fe. Que no se necesitan grandes obras para agradar a Dios, sino pequeños gestos llenos de ternura. El caminito sigue abierto para todos nosotros. Imagínala, querida, a la joven Carmelita, sonriendo desde el cielo, enviando pétalos invisibles de consuelo a las almas cansadas. ¿Cuántas madres, abuelas y mujeres de fe han sentido su intercesión en momentos difíciles? ¿Cuántas oraciones han sido escuchadas, cuántos corazones han recuperado la esperanza? Y tal vez, en algún instante silencioso, tú también hayas sentido ese perfume, ese que llega sin aviso, recordando que el amor de Dios nunca olvida a nadie. La lluvia de rosas es eso, el cuidado divino manifestado en los detalles. Una buena noticia, un examen que sale bien, una visita inesperada, un perdón ofrecido, un nieto que vuelve a la fe. Son las flores que Dios hace caer sobre quienes confían. Y si hoy estás atravesando una etapa de dolor o soledad, recuerda, aún siguen cayendo pétalos del cielo, solo tienes que abrir el corazón y dejarte alcanzar. El Señor cumple sus promesas a los que lo aman. Salmo 145, 13. Ninguna lágrima derramada por amor se pierde, cada una es recogida por Dios y convertida en gracia. Hasta el día de hoy, miles de personas afirman sentir el perfume de las rosas de Teresita en momentos de oración. Otras reciben bendiciones tras pedir su intercesión con fe. Es como si ella, desde lo alto, aún dijera: ánimo, hermana mía. Sigue amando, sigue confiando, sigue esperando. Y quizás ese sea el mayor de los milagros, hacer florecer esperanza en el corazón de quien sufre. La niña de Alencon, que un día lloró la ausencia de su madre y se escondió en la timidez, se convirtió en luz para el mundo. Su vida nos recuerda que el camino al cielo comienza en el suelo del hogar, en la cocina, en el cuidado, en la paciencia, en el perdón. ¿Y tú, querida mía, dejarás también tus flores en el camino? Esas pétalas de amor que consuelan, de palabras que animan, de abrazos que sanan. Porque, en el fondo, el llamado es el mismo: amar hasta el final. Y así, cuando llegue el momento de tu partida, que el cielo también se abra para ti, lleno del perfume de la eternidad. Y quizá, quién sabe, Santa Teresita te reciba sonriendo, con una rosa en las manos, diciendo: bienvenida, mi flor. Ahora comienza tu lluvia de amor. Y si esta historia tocó tu corazón, querida hermana, no te vayas en silencio. Deja tu amén aquí en los comentarios y únete a esta cadena de fe y esperanza. Suscríbete al canal, activa la campanita y sigue con nosotros para escuchar más historias que fortalecen el alma y nos recuerdan que, incluso en los días más difíciles, el amor de Dios y el ejemplo de los santos nunca nos abandonan.